Hola, bienvenidos a la clase número 15, anteúltima o antepenúltima. Algunos dicen anteúltima, otros antepenúltima. Clase número 15 de soteriología, la doctrina de la salvación. Hoy un tema un tanto fuerte, ¿Se puede perder la salvación? Lo vamos a ver desde dos puntos de vista y creo que son los dos puntos de vista que más vamos a encontrar dentro de lo que es la línea protestante, que es la línea arminiana y la reformada. Amén. La pregunta, ¿se puede perder la salvación? Y esto ha generado muchísima discusión dentro del cristianismo. En este tema encontramos distintas posturas, principalmente lo encontramos entre la teología reformada y otras tradiciones como la arminiana. Hoy vamos a examinar estas dos perspectivas desde la Escritura, con respeto y equilibrio, para comprender qué dice la Escritura y cómo podemos vivir con confianza y humildad en nuestra fe. La seguridad de la salvación, punto número 1. La seguridad de la salvación según la perspectiva reformada. La teología reformada sostiene que la doctrina de la perseverancia de los santos afirma que los verdaderos creyentes regenerados por el Espíritu Santo son preservados por el poder soberano de Dios y no pueden perder su salvación. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29 y Filipenses 1, versículo 6. Leemos Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todas, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La salvación es un acto completo de Dios, que no depende del mérito o de la fuerza humana, sino de su gracia eficaz. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los textos bíblicos que parecen hablar de pérdida de salvación se entienden como advertencias dirigidas a quienes profesan la fe sin realmente creer, o a aquellos que abandonan la fe y nunca fueron salvos genuinamente. Hebreos capítulo 6, del verso 4 al 6, segunda de Pedro 2, 20 al 22. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6, dice lo siguiente: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 22 dice lo siguiente: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero que dice: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. La seguridad no promueve complacencia, sino una vida de perseverancia activa, fruto de la fe verdadera. Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora vamos a ver en el punto 2 la perspectiva arminiana y la mayoría de las otras tradiciones que tienen
mucho del arminianismo. Por otro lado, las tradiciones como la arminiana enseñan que la salvación es ofrecida a todos, pero debe ser mantenida mediante la perseverancia en la fe y la cooperación humana continua juntamente con la gracia de Dios. Esto se llama sinergia. La salvación es un acto de monergía o monérgico, es un acto solamente de parte de Dios. Pero acá el arminianismo y muchas de las tradiciones del cristianismo protestante dicen que hay un sinergismo, hay una sinergia que es Dios y el hombre trabajan en conjunto para perseverar en la fe. Esto es posible que un verdadero creyente se aparte de la fe y por lo tanto pierda la salvación si abandona voluntariamente la gracia de Dios. Hebreos capítulo 6, que lo leímos recién, versículos del 4 al 6, segunda de Pedro 2, 20, 22. La seguridad depende tanto de la obra de Dios como de la fidelidad del creyente en su caminar diario con Cristo. Hemos leído en algunas clases anteriores que el poder del Espíritu Santo a nosotros nos lleva a vivir con temor y temblor y a obedecer. No es algo que sale de nosotros, sino algo que viene de parte de Dios. Pero bueno, eso eran clases anteriores. Ahora estamos exponiendo las dos posiciones. Esta visión pone énfasis en la responsabilidad humana y la necesidad de una fe activa y perseverante. Definición de sinergia. En la perspectiva arminiana, la sinergia en la salvación significa que Dios inicia con su gracia, se llama gracia preveniente, y capacita al ser humano para responder. La persona puede aceptar o resistir esa gracia mediante la fe. Así, la salvación ocurre por la gracia de Dios y la respuesta libre del ser humano. Punto número 3. Podemos ver que existe una tensión bíblica entre seguridad y perseverancia. La Biblia presenta pasajes que aseguran la seguridad del creyente en Cristo por la obra eficaz de Dios. Juan 10, 28, 29, que dice así: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Exhortan a la vigilancia, la obediencia y la perseverancia activa en la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y Mateo 24, 13 nos dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Contiene advertencias serias contra la apostasía y el abandono de la fe. De vuelta les vuelvo a marcar los pasajes: Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Pero esta tensión no debe verse como una contradicción, sino como una realidad que refleja la soberanía divina y la responsabilidad humana. Ambas enseñanzas bíblicas. Cuarto punto. Hay una aplicación para la vida cristiana. Independientemente
de la postura que uno sostenga, el mensaje para cada creyente es claro: confiar en la obra completa y eficaz de Cristo para la salvación de cada uno. Perseverar en la fe, la obediencia y el amor, sabiendo que Dios te llama a una vida transformada. No caigas en la complacencia ni en la ansiedad excesiva de decir, salvo para siempre. No. Busquemos crecer en nuestra relación con Dios día tras día. Recordemos que la seguridad en Cristo nos trae paz, pero también un compromiso activo con Él. La pregunta sobre perder o no la salvación nos invita a profundizar en la gracia, en la fe y en la obra de Dios en nosotros. Es fundamental acercarnos a este tema con humildad, con respeto y apertura, reconociendo la riqueza de la palabra de Dios y la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Que nuestra confianza siempre esté en Jesucristo, quien es fiel para guardar a sus hijos hasta el fin. Hasta acá la clase número 15. Espero que hayamos sido claros. Te espero el viernes que viene, si Dios lo permite, para entrarle ya a la última clase de esta materia. Nos vemos, si Dios lo permite, el viernes que viene. Gracias y paz de Cristo. Chao. Bendiciones.